Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Mateo 5, Matthew chapter 5. Mateo 5. Y vamos a estar versículos 23 a 37, we're looking at verses 33 to 37. Vamos nuevamente a este precioso Evangelio de Mateo. Esta mañana vamos a estar mirando algo, aprendí en esta semana algo muy interesante. Los conceptos que tenía con respecto a este pasaje que vamos a leer era un poquito distinto, pero meditando bien, entrando en profundidad, he podido enriquecerme y denotar una cosa. One of the greatest things about Matthew 5, it presents Jesus as the Messiah, as the King, as the reigning King. Lo muestra Mateo, lo presenta a Jesús, se enfoca en Jesús como el Rey y el Mesías. Desde el mismo inicio, vamos a ver nosotros que Mateo, por ejemplo, lo presenta en la genealogía. Fíjense en el capítulo número 1, presenta la genealogía y está mostrando la descendencia, de dónde viene el Señor Jesucristo, descendiente del rey David. Así que lo muestra allí, no solamente durante el transcurso del Evangelio, vemos que lo presenta a Él con toda autoridad que le da desde el cielo en la tierra, último capítulo de Mateo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Lo muestra a Él sin ninguna duda como un rey rechazado, como un rey al cual aquella nación, inspirada por este grupo que nosotros hemos estado mirando aquí en Mateo 5, la enseñanza de Jesús, todo lo contrario a los fariseos. Jesus is presented as the king. We see it in chapter 1, we see it in chapter 28. Vemos en el Evangelio de Mateo por igual cómo tratan de burlarse de Cristo, cómo tratan de burlarse del Rey. Es un ataque constante, es un ataque en el cual ellos están demostrando la amargura que tienen, porque Cristo, vez tras vez tras vez, les está enseñando que el conocimiento de ellos en cuanto a la Biblia es muy poco, prácticamente nulo. Y estos son los encargados de guiar espiritualmente a la nación. Jesus is confronting the Pharisees head to head. Their teaching has nothing to do with what the Bible says. Y Mateo, por ejemplo, para que ustedes vean en cuanto a la venida de Cristo Jesús, habla también con respecto a su venida. Este rey va a venir nuevamente. Este rey viene para gobernar y ya no va a haber nadie que pueda ir en contra de él. Y como rey entonces, como rey, debemos de entender lo siguiente, que hay ciertas condiciones que Jesús está compartiendo aquí en este Evangelio, para que nosotros podamos mirar que si nosotros pertenecemos al reino de los cielos, if we belong to the kingdom of heaven, and we are citizens of the kingdom of heaven, then our lifestyle has to change. Nuestro estilo de vida tiene que cambiar.
Nuestra forma de mirar las cosas tiene que ser enfocado en lo que Cristo está compartiendo en este hermoso sermón del monte. ¿Por qué? Porque Mateo está mostrando la manera que él gobierna. Fíjense que la manera que gobiernan los fariseos, ustedes escucharon, ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Nos indica la autoridad. Jesus is just demonstrating, and Matthew is showing it, that he is saying, you have heard before, but I am telling you. I am telling you. Y por eso es que necesitamos dedicarnos a estudiar el Sermón del Monte, porque está lleno de la verdad de Dios. Es Dios hablando a nosotros. Es Dios quien está compartiendo y nos está diciendo, yo les digo. Y por lo tanto, hemos observado que el Señor está enfocado en nuestro interior. El Señor quiere que exista un cambio en nuestro interior. Al haber un cambio en el interior, exteriormente se va a mostrar, lo hemos visto, de la abundancia del corazón está hablando la boca. Lo que suceda interiormente, si estamos demostrando el señorío de nuestro Rey y Salvador, entonces vamos a manifestarlo. ¿De qué manera? En la obediencia. We manifest that we are citizens because we are obedient to Him. Ahora, estos fariseos están llenos de odio, están llenos de enojo, están llenos de rencor, están llenos de adulterio, están llenos de lo que es codicia, y lo vemos. Esto es lo que aquellos hombres estaban dedicados a, lo que es pervertir a la nación de Israel, llevándolos por muy malos caminos. El Señor los vio como ovejitas que estaban sin pastor. No tenían líderes que pudieran guiarlos en los caminos del Señor. You see that the nation of Israel was at the mercy of these people who were thieves. They were thieves. Y Jesús, por medio de este sermón, está derrumbando completamente la hipocresía de estos fariseos, derrumba completamente la herejía porque distorsionan la palabra de Dios. Estaban ciegos y sin deseos de poder ver. No querían ver. No tienen deseos de mirar lo que Dios dice en su palabra. Ahora, quiero ir antes de que leamos allí en Mateo 5, versos 33 a 37. Vayan rapidito al capítulo 15. Quiero mostrarles una cosa para que ustedes vean lo que manifiesta aquí Mateo. I just want you to see what Matthew is showing, and I want you to take you to Matthew 15 and verse 6 and 9. Versículo 6 y el versículo 9. Para que ustedes vean cómo Mateo lo está mostrando a él como el rey, como que vez tras vez ustedes van a encontrar a los fariseos haciéndole guerra al Señor y el Señor confrontándolos continuamente. En el versículo 6 le está diciendo lo siguiente: ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así, fíjense, así han invalidado el mandamiento de Dios por la tradición de ustedes. Because of your traditions. You're neglecting the commandments of God. Por las tradiciones de ellos, están anulando completamente los mandamientos de Dios. Vean el versículo 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de ¿quién? ¿De Dios? De hombres. Dice, ustedes están enseñando mandamientos de hombres. Así que ahora vemos nosotros aquí, en el capítulo 5 y versículo 33 al 37, lo siguiente. Vamos a leer entonces estos versos. Let us read verses 33 to 37. Además, han oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea tu hablar, o el hablar de ustedes, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ahora, cuando la Biblia está hablando con respecto a la lengua, tenemos que prestar muchísima atención a lo que está diciendo. Porque fíjense, aquí el Señor Jesucristo está queriendo, a través de este sermón, mostrarnos a nosotros la importancia que tiene nuestro hablar. Debemos de estudiarla con profundidad, debemos de meditar completamente en lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque hay algo que el Señor está buscando, es que seamos perfeccionados. Ir perfeccionándonos como el Padre que está en los cielos es perfecto. Y Él desea que nuestra manera de hablar sea ejemplar ante la gente.
Santiago dice que el que sabe frenar sus labios, el que sabe frenar su lengua, es decir, que sabe tomar control, es varón perfecto o una mujer perfecta. Por lo tanto, fíjense, es necesario, como estábamos diciendo, prestar atención en cuanto a esto. El que sabe tomar control, those of us that know how to control the tongue and what we say, it is a perfect man or a perfect woman. Fue Jesús que dijo nuevamente, de la abundancia del corazón habla qué. Está hablando la boca. Nuestros labios hablan de lo que abunda en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él dice que lo que sale del corazón, eso es lo que ya sea bendice al ser humano o lo contamina o está contaminado. Está hablando nuevamente de lo que es la mente, lo que es el corazón, la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque allí es donde se inicia todo. ¿En dónde? Nuestro corazón, fíjense, en la palabra de Dios, lo que es la palabra corazón y la palabra mente están bien relacionadas. No es nuestro corazón que está latiendo, el cual está hablando Dios a través de su palabra, pero la mención de corazón en la Biblia está hablando con la mente. Y hemos mostrado ya, yo creo, en algunos pasajes, no vamos a estar invirtiendo tiempo en él porque ya lo hemos dado, but he is going directly to the heart. The way that we think is the way that we are going to act upon. La manera que nosotros pensamos es lo que nos va a impulsar, es lo que, de la manera que vamos a accionar. Porque fíjate en una cosa, ¿qué es lo que vemos en estos versos? ¿Por qué es que el Señor Jesucristo está diciendo, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos? Pero está diciendo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, y etcétera, etcétera. Él lo está diciendo porque ese era un problema mayor, central, en el corazón de esta gente. Estaban jurando, estaban diciendo, haciendo juramentos que no estaban con deseos de cumplir. Y vamos a ir explicando esto poco a poco. En nuestro pensamiento, lo que pensemos es lo que nos impulsa. De la manera que el hombre pensare, nos dice el libro de Proverbios, el tal es esa persona. De la manera que pensamos es como somos nosotros. Y por lo tanto, fíjense en lo que vemos, este grupo, lo que estaba basado, está basado en la mentira. Porque están diciendo, oyeron que fue dicho. Pero el Señor los está confrontando en la verdad. Ustedes son unos mentirosos. You are thieves and liars. That's exactly what Jesus is saying through these verses. Han oído esto. Pero sus hechos estaban mostrando otras cosas completamente distintas a lo que ellos estaban diciendo. ¿Por qué? Porque el padre de mentiras, fíjense ustedes, sus hijos se basan en ¿qué? Se basan en las mentiras. Y por lo tanto, el Señor Jesús allí en Juan 8, en el capítulo 9, los confronta de una manera como diciendo, ustedes son de su padre el diablo. Y las obras de su padre están haciendo. El padre es mentiroso, por lo tanto sus hijos son mentirosos. Así que, como está basado en mentiras, como todo el sistema del mundo, dicho sea de paso, está basado en engaño, está basado en mentiras, ellos decían, no hagan esto, y esto es exactamente lo que ellos estaban haciendo. You see, they were such poor teachers, because they would say, don't do this, and they were doing it. They were going against their teaching, yendo en contra de todas aquellas enseñanzas. Jesús en el versículo 33 los acusa, ustedes dicen de no perjurar, que quiere decir jurar en falso. La palabra perjurarse, si ustedes quieren, anótenlo ahí al ladito, quiere decir jurar en falso. Esto era exactamente lo que estaban haciendo. Juraban por Dios que era lo peor y lo ponían como testigo de cosas que no iban a cumplir. Ahora, en lo que estamos observando en esto, vamos a ir a Hebreos en el capítulo 6 y veamos versículos 16 al 20. We're going to go to Hebrews chapter 6 and verse 16 through 20. Hebreos 6, versículo 16 al 20. Vamos a ver la diferencia con respecto a Dios y los juramentos, porque es muy importante que podamos ver al Dios que nosotros seguimos y por qué está diciendo esto. Fíjense, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es decir, voy a jurar para confirmar que esto es lo que va a suceder. Y es lo que no estaba sucediendo.
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró con nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, aquí estamos viendo que el Señor puso un juramento. ¿Sobre quién? Sobre Él mismo. Como diciendo, yo juro, pero esto es lo que voy a cumplir. Y esta es una de las cosas que esta gente no estaba haciendo. Está hablando del nuevo pacto. Está hablando del Nuevo Testamento. Dios está dando una promesa en cuanto al nuevo pacto, al Nuevo Testamento, en qué iba a estar basado, que lo que es la confirmación de las palabras de Dios en el Antiguo Testamento, la vemos confirmada en el Nuevo Pacto. Juró por sí mismo, porque no hay otro nombre. There is no other name above God, and what he did, he pledged that he was going to send the Savior, and so he did. Es imposible que Dios mienta. Ahora, fíjense que Jesús, por ejemplo, cuando quería lo que es que quedara bien en nuestra mente, es con respecto a estas palabras. ¿Te acuerdas cuando Él dice, de cierto les digo? Y esta es la razón por la cual Dios hace promesa, porque se puede confiar en Él. Es inmutable, Dios no va a mentir. Y una de las cosas que Dios está buscando en sus hijos es que no juramenten por cualquier cosa y después no lo cumplan. Dios, el Señor Jesús, representa la verdad y por lo tanto, fíjense, cuando uno está, no es interesante que cuando uno está en una corte, ¿sobre qué te hacen jurar? A mí me causa gracia porque quieren quitar a Dios, no los mandamientos. Y entonces te hacen poner tu mano sobre una Biblia y juras decir nada más que la verdad y solamente la verdad, que Dios te ayude. Qué ilógico que es el ser humano, ¿no es cierto? So illogical, you go to the court of law and they make you swear over what? On top of a Bible. El hombre pecador no tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios. ¿Cuántas veces han juramentado sobre una Biblia y están diciendo una mentira atrás de otro? Y vemos entonces una sociedad que está basada, como no puede mantener sus promesas, son pero muy pocos los que la mantienen. Muy poco. Muy poco. Encontramos juramentos prácticamente en el Antiguo Testamento. Yo me he dado cuenta de una cosa. Ustedes van a Génesis 24, ustedes lo ven a Abraham haciendo juramento por Dios a su criado que no tomara mujer de los cananeos, sino que tenía que ser de su parentela. Le hizo juramentar por Dios al siervo. Entonces, la pregunta que nos vamos a estar haciendo es lo siguiente: ¿se puede jurar por Dios o no? ¿Se puede hacer juramento o no? Antes que usted conteste, detenga ahí los caballos porque vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿No es cierto? En primera de Samuel, capítulo 20, encontramos a Jonatán y Samuel haciendo juramento de amarse y protegerse el uno al otro. Lo vemos a Josué con aquellos de Gabaón, aquellos que están siguiendo los mensajes en la noche de Josué. Lo vemos Josué y los líderes de la nación de Israel haciéndolo con aquel pueblo de Gabaón, que hicieron juramento de no matarlos y dejarlos vivos. Estaba observando, a mí me gusta mucho la historia, y con respecto sobre todo no sé por qué, pero estaba intrigado en algunas partes con este asunto de la inmigración y todo eso, ¿no es cierto? Noté una cosa, y es lo siguiente: ¿quiénes habitaban aquí en Norteamérica antes que llegaran los blanquitos? Los indios. Si hay alguien que tendría que haber puesto una barrera para que no entraran estos blancos, porque te voy a decir una cosa, hay algo que averigüé. Tú sabes que entre el gobierno americano, escuchen esto, entre el gobierno americano y los indios
nativos de aquí de Estados Unidos han firmado 500 tratados. 500 tratados. ¿Saben cuántos se han cumplido de esos 500? Para el asombro mío, ni uno. Not one treaty has been respected between the government of the United States and the Native Indians here in the United States. Not one. 500 tratados y ni uno lo han respetado. Ahora, vamos a ir al número 30. Por favor, vayamos allí. Vamos a estar compartiendo algunos pasajes que yo creo que nos van a ayudar mucho a entender con respecto a lo que estamos viendo aquí. Capítulo 30 y veamos el versículo 1 y 2, chapter 30 and verse 1 and 2 of Numbers. Y dice así. Vamos a ir contestando en breve. Números 30, versos 1 y 2. Números. Está en la Biblia. Está en el Antiguo Testamento. Veamos el verso 1 y 2. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Presten atención. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ahora, esperen un segundito. ¿Está el Señor Jesucristo contradiciendo lo que está escrito aquí? Porque, ¿qué acabamos de leer? ¿No era que el Señor dijo? No. ¿Dijeron quién? Ellos habían dicho que no perjurarás o harás falso juramento a Dios, sino que cumplirás todo lo que dijeres. Por aquí, entonces, estamos viendo de que cuando alguno hiciere ¿qué? Voto o juramento, ¿a quién? A Dios. ¿Quieren decir entonces, mis hermanos, que se puede juramentar por Dios? Pero si se hace, se tiene que ¿qué? Se tiene que cumplir. Ahora, por ejemplo, ¿qué vemos en los casamientos? ¿Qué vemos nosotros en los casamientos? Estamos haciendo, aunque usted no crea, estamos haciendo un juramento, estamos haciendo un pacto, hasta que la muerte ¿qué? Nos separa. Sí, pero hay asteriscos bien chiquititos con unas letritas así chiquititas, siempre y cuando no. Allí en Mateo 26 vemos a Pedro, que está en el patio del sumo sacerdote, y le empiezan a hacer preguntas: ¿tú eres uno de ellos? Y él dice: no soy. Dice: sí, tú eres uno de ellos. Se fue una sirvienta, viene otra: hey, tú eres de Cristo, tú eres de Jesús, tú eres seguidor. No, yo no lo soy. Ustedes pueden ver allí después en los versículos 69 al 75 que dice que Pedro maldecía y juramentaba que no conocía, juraba que no conocía a Jesús. ¿Qué diferencia con Dios? ¿Qué diferencia con Dios? Porque vemos, vez tras vez, yo he estado mirando con respecto a este tema, yo he estado asombrado en cuanto a cuando Dios promete una cosa y cuánto nos falta a cada uno de nosotros estar a la altura de nuestro Padre que está en los cielos. Por ejemplo, en Génesis 22, yo se lo quiero leer, el versículo 16, pero pueden tomar nota. En Génesis 22, verso 16 dice esto: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, que está hablando de Abraham, que lo está pidiendo en sacrificio, ¿se acuerdan? Entonces dice: yo he jurado, dice, por mí mismo he juramentado. Dios juraba por sí mismo para entender que Él cumpliría su promesa. Y esto es algo con respecto a si queremos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos, quiere decir que los juramentos son permitidos con una condición, que sean ¿qué? Cumplidos. Ahora, hay algo que tenemos que pensar con respecto a esto, es lo siguiente.
debemos de pensar muy bien antes de decir yo te juro, porque si no lo vas a hacer y tu intención no es, no lo hagas. Do not go and try to promise something that you are not going to keep. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en Deuteronomio, me llamó mucho la atención un capítulo que todos nosotros conocemos muy bien, Deuteronomio 6. Yo se lo voy a leer, si gustan pueden ir conmigo, pero en el capítulo 6 de Deuteronomio y versículo número 13 dice lo siguiente. Después este mismo versículo lo vuelvo a repetir en el capítulo 10 y versículo 20. Pero dice allí, fíjense en Deuteronomio 6, esto es palabra de Dios, capítulo 6, verso 13, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre ¿qué? Jurarás. Wow. Por su nombre jurarás. Isaías 65, verso 16 dice lo siguiente, y el que jurare por el Dios de verdad, jurará. Por el Dios de verdad, jurará. Lo vemos también en Jeremías 12:16, lo vemos en el Salmo, quiero que vayan allí al Salmo 24. Salmo 24, vean ustedes este hermoso Salmo, el Psalm 24, if you go with me 3 through 5, versículos 3 al 5, fíjense en lo que dice aquí el salmista. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con qué, con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Esto es exactamente lo que Moisés estaba enseñando. Exactamente lo que Moisés estaba enseñando. Entonces, ¿cuál era la tradición de los fariseos? Estamos viendo, ¿se acuerdan ustedes en Mateo 15 que es tradición y mandamientos de hombres? ¿Qué es lo que ellos estaban proclamando? Y hay algo que yo estaba mirando con respecto a ese versículo número 33, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Esto es lo que estaban enseñando ellos. Y me hice la siguiente pregunta, ¿qué falta en las palabras que decían ellos? ¿Cuál era la falta? ¿Qué estaba faltando aquí? Bueno, está diciendo, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. La falta estaba en que no le decían cuándo debían hacer el juramento, cuándo debían de hacer el juramento y cuándo eran apropiados. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Lo que está faltando aquí es con respecto a cuándo debían de hacer ese juramento y cuándo eran apropiados de hacerlo. Por ejemplo, juraban por todo. Estaban jurando por todo. Lo vemos eso en los versículos 34. Entonces, lo que el Señor les está diciendo con respecto a esto es lo siguiente. Y observen esto, Observen esto. I want you to observe this and pay attention to what I'm going to say right now. Presten atención a lo que les voy a compartir en este momento. Si juraban por el Señor, de acuerdo a ellos, lo tenías que cumplir. If you would make a promise to God, you had to fulfill that. And that's what they were saying. Pero hay algo que ellos decían, si juro por el cielo, si juro por Jerusalén, si juro por la tierra, entonces no tengo que cumplir el juramento. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia en esto? Ellos no estaban comprometidos a cumplir ese juramento. Te juro por Jerusalén que voy a hacer esto. Te juro por la tierra, yo voy a hacer esto. En Levítico 19, versículo 12. Voy a ir allí, Levítico 19, verso número 12. El Señor dice lo siguiente, y no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, no Jehová.
Fíjate lo que está diciendo. No juremos falsamente por el nombre de Dios. Es una prohibición de Dios. Vas a usar mi nombre, más te vale que tú lo cumplas, porque estás poniéndolo a Dios como testigo de que vas a cumplir una promesa. El énfasis está en no jurar falsamente en el nombre de Dios. Aquí, fíjense, ellos lo que estaban diciendo, no deberías jurar por su nombre, no deberías jurar por su nombre falsamente, es lo que estaban diciendo ellos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es diferente con lo que el Señor está tratando de mostrarnos aquí con respecto a lo que es juramento. Él dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca, lo que vimos nosotros en el número 30. Hiciste juramento, cúmplelo. Ahora, cuando empezamos a ver el sistema religioso de esta gente, los fariseos estaban haciendo énfasis a Jehová. No perjurarás, sino cumplirás el Señor tu juramento. ¿No es cierto? Estaban haciendo énfasis en Jehová, lo cual ellos podían no cumplir si sus juramentos estaban basados en algo que no fuese Dios. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá en este sistema religioso tan podrido de la gente? Los que juraban falsamente, no querían cumplir sus promesas, ellos querían evitar a Dios. Vamos a mencionar cielo, vamos a mencionar la tierra, vamos a mencionar Jerusalén, pero no mencionamos a Dios porque si mencionamos a Dios quiere decir que tengo que cumplirlo. Y ellos lo que estaban diciendo, mira, te lo juro, brother, algunos te dicen, te lo juro, brother, que yo voy a estar ahí, no tengas problema, yo voy a estar ahí. 3 días después, por ahí se aparece y empieza a decir algún disparate que mejor no diga nada, porque empiezan a justificarse. ¿Qué es lo que estos hombres estaban haciendo? Estaban justificándose para lo que es a través de aquellas tradiciones inventadas por ellos. Ellos estaban inventando toda esta tradición. Por Dios, cúmplelo, pero por lo demás, ¿sabes qué? No necesitas cumplir. Por eso es que juraban por el cielo. ¿Sabes por qué mencionaban el cielo? Para evitar mencionar a Dios. ¿Por qué juraban por la tierra? ¿O por qué juraban por Jerusalén? Para evitar mencionar a Dios. ¿Por qué el Señor dice no juramenten por todo esto? Y te voy a decir por qué. Ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por hombre, ni por tu cabeza, porque no puedes hacer ni un caballo que sea blanco y otro que sean negros todo el tiempo. ¿Sabes por qué está diciendo el Señor todo esto, que no lo hagas? Porque Él es el creador de todo. ¿Vas a jurar por la tierra? Dios es creador de la tierra. ¿Vas a jurar por el cielo? Dios es creador del cielo. ¿Vas a jurar por un hombre? Creación de Dios. Todo esto lo vemos más adelante, después aquí en el capítulo 23, después ustedes lo pueden buscar en sus casas, en Mateo. Y ustedes van a ver, mis hermanos, el Señor está, pero así, a golpe duro, hipócritas. Ustedes son una generación de víboras. Me está diciendo en ese capítulo 26, mis hermanos, está pegando tan fuerte, esto es como peso pesado, otra que el UFC. Peso pesado, están yendo cabeza a cabeza. El Señor les está diciendo a ellos, ay de ustedes guías ciegos que dicen, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Y aquí entonces estamos encontrando lo siguiente, estaban jurando, dice, por el templo, pero dice, si alguno juraba por el oro, no, ¿cómo vas a jurar por el oro? Ahora, me hizo pensar algo esto, porque le dice insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? ¿Qué es lo más importante?
Y después sigue, también dice, si alguno jura por el altar, no hay nada, pero, es decir, juro por el altar, juro por el templo, no hay problema. Pero si juro por el oro, o si juro por la ofrenda que está allí en el altar, eso sí es malo. Qué gente codiciosa, avara, que lo único que estaban preocupados era en el oro, que lo único que estaban preocupados era en el dinero, pero no en el altar y no en el templo donde Dios estaba. Jesús les está diciendo, no juren de esta manera, no vayan a jurar. Y por lo tanto, juraban por todo esto porque querían imitar a Dios. Empezamos a mirar que juraban por todo, juraban por el altar, juraban por lo que es el templo, pero no podían jurarse por lo otro. Este era su sistema. Y el Señor está diciendo, ¿saben qué? Ustedes es abominación a mis ojos lo que ustedes están haciendo. Abominación. Esta gente no puede entrar al reino de los cielos. Yo quiero que entiendas una cosa y vamos a ir terminando. They were making all these promises about the temple, but they were more interested in what was the money. Don't swear about the money or the gold in the temple. Mis hermanos, ¿saben qué? Hay algo que yo quiero que entendamos lo siguiente. ¿Qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros? No prometas nada, no lo vas a cumplir. No hagas promesas que sabes muy bien. ¿Sabes? No es interesante, ¿no te ha pasado a ti que tú preguntas algo y le dices, ¿vas a poder venir? Y entonces, o sea, en lugar de decir sí o no, que es lo que Dios está buscando, si es sí, sí, y si es no, no. Pero fíjate que cuando alguien te pone en compromiso, te dice, ¿vas a poder venir? Y le llegas a decir, bueno, vamos a ver. ¿Qué estás diciendo con que vamos a ver? Que no, que ya te está dando algún indicio de que no vas a estar. Pero le quieres hacer creer que pueda ser que vayas. El Señor está diciendo, no hables de una manera que vas a hacer trampa. Doesn't it happen to you that somebody asks you, are you going to come? And you say, well, maybe. But you're trying to say, just say yes or no. Nada más que digamos sí o no. ¿Cómo que se acabó? ¿Qué problema hay? No puedo ir, no voy. Y estas son las áreas que yo creo que necesitamos tratar en nuestra vida. Estas son las áreas donde tenemos que tratar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio es esencial si queremos ganar almas para Cristo. Nuestro testimonio es esencial si queremos ganar almas para Cristo. Our testimony is essential if we want to win people for Christ. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? Un hijo de un gran rey. Representamos a Dios sobre la tierra y necesitamos representarlo de la manera que Él se merece. No juramentando, no haciendo promesas que no vamos a cumplir, pero diciendo, Dios mío, si prometo algo, y sobre todo a Dios, cumplamos, porque no hay nada que a Dios le desagrade, es ver a una persona que está mintiendo, sabiendo que no va a poder cumplir ese juramento, y que lancemos el nombre de Dios en vano. Sabes, hay algo que me agrada de nuestro Dios. Dios juró y prometió que vendría un Salvador en existencia. Y después empezó a hacer otras promesas. Ustedes ven el Antiguo Testamento lleno de promesas en cuanto a la venida del Mesías, en cuanto a cómo iba a sufrir. Lo interesante de este Dios es que cumplió cada una de ellas, ni una quebrantó Él, sino que se cumplieron al pie de la letra, y lo hizo por cada uno de nosotros. No hay otro nombre. No hay otro nombre, ni en el cielo ni en la tierra. Solamente Dios pudo jurar por sí mismo de decir, el Salvador viene, el Salvador vino, el Salvador murió,
El Salvador resucitó. El Salvador puede cambiar tu vida. El Salvador puede darte vida eterna. El Salvador puede cumplir cada una de sus promesas porque Dios lo prometió y no es hombre para mentir. Dios está aquí para cumplir cada una de sus promesas. Lo juró por sí mismo. La gloria sea a nuestro Padre que está en el cielo. En este día que Dios, es mi oración que cada uno de nosotros, yo le pido, Señor, por favor, ayuda a que mi hablar sea sí o sí, o no y no, y nada que esté por encima de esto, sino que seamos veraces. Amén. Pero vamos a ir a Dios en oración. I would like to pray, God has promised that He would send the Savior to came. God said that He was going to die. He died. He said He was going to be resurrected. He resurrected. He was resurrected on the third day. He promised He was going to give you eternal life just for the asking, and He will keep that promise. And it's all for the asking today. Es todo nada más que al pedir en este día, si quieres ver cumplida las promesas de Dios, sus juramentos en la vida de cada uno. Oremos al Señor. Amado Padre que estás en los cielos, te amamos, te bendecimos, te exaltamos y te damos tanta, pero tanta gracias por esta hermosa enseñanza. Bendito Dios, gracias por haber cumplido tu promesa, porque no eres hombre que mientes. Dijiste que vendría tu Hijo y tu Hijo vino. Bendito Señor, prometiste de que iba a sufrir y Él sufrió por nuestros pecados. Bendito sea tu nombre. Bendito Dios, tú prometiste que iba a resucitar, juramentaste y así sucedió. Bendito sea tu nombre. Y Padre, tú has juramentado, has prometido de que todos los que están en Cristo algún día vamos a estar en tu presencia. Y no hay nada que pueda evitar que ese juramento se cumpla, porque tú eres Dios sobre todo. Y bendito Dios, así va a ser. Y gracias, Padre, gracias porque un día te vamos a ver cara a cara. Gracias porque un día, Señor, está reservado para que entremos en tu gloria y podamos tomar rodilla, Señor, para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, bendito Dios, yo te suplico, por favor, te lo pido, por favor, Padre, que estás en los cielos, que en este día, si hay alguna persona que no tenga a Cristo, por favor, Señor, que puedan disfrutar de tus promesas, con solamente pedir, bendito Dios, que Cristo le perdone todos los pecados y que entre como Señor y Salvador. Oh Padre Santo, tú lo vas a cumplir y va a haber gozo en los cielos. Por eso yo te suplico, Heavenly Father, it is my final request that if there is someone in this room that doesn't have Christ, your Son and Savior, that today might be a day, Lord, that they might realize how much in need we are, that we might accept them as Lord and Savior. And Lord, it's all for the asking. It's my prayer, Lord, that today, if there is such person in this room, that today might be the day of salvation. Que hoy sea día de salvación. Padre bendito, gracias te doy. Bendice estos alimentos, bendice el proyecto. Te lo pido, bendito Dios, desde ahora de la feria de comida. Te pedimos, bendito Padre, que bendigas esta venta de comida, que tú la bendigas. Y gracias por mis hermanitos, no solamente por Joel y Rosita, pero por cada uno que está tratando de ayudar a estos muchachos, Señor, a poder alcanzar su meta. Y la meta principal es poder compartir a Cristo Jesús como Señor y Salvador en esta ciudad. Llévanos con bien, te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos esta noche mirando a Josué. Sé que va a ser de mucha bendición. Dios sea contigo.